Continuamos en esta edición de día viernes de Sama Noticias y ya tenemos invitados, como cada una de las jornadas. Exactamente, porque anticipábamos en nuestros títulos el hecho de preocupante que tiene, ¿no?, por parte de toda la sociedad sanjuanina respecto a las nevadas, que han sido muy pocas, que en realidad se nos está acabando el tiempo y de las nevadas depende, ¿no?, la situación hídrica que tenemos en la provincia de San Juan. Para hablar de este y otros temas es que nos encontramos con Silvio Pastore, quien es el coordinador de gabinetes de estudios de geocriología, glacicología, nivología y cambio climático, por supuesto de la Unidad Académica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ¿Cómo estás, Silvio? Muy bien, buenos días, gracias nuevamente por este espacio y a disposición de ustedes para transferir, como siempre decimos, todo lo que venimos adquiriendo y observando desde nuestra universidad. Bueno, gracias a vos, porque siempre que te convocamos estás dispuesto a venir para poder tratar todos estos temas que en realidad no solamente van a la comunidad universitaria, sino a toda la comunidad sanjuanina en general, pensando en que, bueno, ya desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que no vamos a tener, por lo menos, por lo pronto, fríos bajo cero como hemos venido teniendo en algún momento de julio, sino que ahora, pese a que la temperatura descendió, que tuvimos un viento sonda ayer, que había como un augurio de que pudiera llegar una nueva nevada, estamos complicados, ¿es así? Es así, para este ciclo hídrico o este invierno, ya digamos, hemos pasado los días en que si hubiésemos tenido nevada en cordillera, había suficiente frío para que esa nieve se transformara en hielo y de esa manera hacer un ciclo histórico como lo conocemos, que sus derrames sean máximos en noviembre y diciembre. ¿Qué significa eso? Que es probable que para fines de mes o principios de septiembre tengamos nevadas, pero ya no se va a conservar en la cordillera, se va a derretir rápidamente, vamos a tener un pico de caudal en el río, pero la media va a ser por debajo de lo que históricamente estamos acostumbrados a tener disponibilidad del agua, ¿no? Bien, bueno, y pensando a futuro, porque también lo prima la urgencia, pensando en que en algún momento nos dijeron que estábamos pasando la peor crisis hídrica de la historia de la provincia de San Juan. ¿También no se ve augurioso el futuro? Estamos pasando la peor crisis hídrica de la historia medida de los caudales del río San Juan. O sea, el río San Juan se mide en 1909. Así que desde que tenemos registros, es la peor. Creemos y hay evidencia de que en ciclos geológicos pasados ha habido periodos de sequía más extremos que esto. Pero bueno, no había 700.000 almas viviendo en los valles o en los valles irrigados, ¿no? Hace un tiempo cuando estuvo presente aquí junto a nosotros, recuerdo que nos anticipó que quizás el año que viene, por algunas previsiones o estudios, sería algo distinto. No recuerdo el año, pero creo que nos dijo similar a 2018 o a 2008. Esperamos que sí. O sea, la tendencia de las precipitaciones en cordillera, los modelos que están más ajustados, es que vamos a tener disminución de precipitaciones sólidas en cordillera de acá al 2100, en una tendencia promedio. Eso implica que podemos tener años con picos máximos. Esperamos que el año que viene, o sea, el invierno del 2024, sea un año húmedo y que eso permita recuperar de alguna manera nuestras reservas. Pero van a ser eventos cada vez más extraños o cada vez más distanciados en la frecuencia de ocurrencia. Bien. El calentamiento global hace que se estén utilizando el término de ebullición global, ¿no?, en diferentes partes del mundo. ¿De qué se trata cuando hacemos alusión a este término? Y si más allá de que obviamente se estima que es una cosa global, ¿qué está pasando en nuestro país? Sí, el último discurso del responsable de las Naciones Unidas a cargo del IPCC, que es el organismo global que se encarga de reunir toda la información científica que hay y analizarla para emitir un documento único. Hay que decir que desde antes del año 2000, este organismo viene alertando sobre el cambio climático y la necesidad de que los gobiernos o los estados se comprometan a transformar su matriz energética, o sea, sustituir paulatinamente la quema de combustible fósil por fuentes de energía renovable. Ante la falta de respuesta de todo el globo terráqueo a este requerimiento, hemos observado este año lo que se llaman estos domos de calor que están ocurriendo no solo en el hemisferio norte, sino en parte de Brasil y en parte de África, que las autoridades de Naciones Unidas hayan utilizado el término de ebullición. O sea, ya no hay que hablar más del cambio climático. Lo que yo digo y lo traigo acá a nuestra región es no discutamos más si es un cambio climático o no, nos adaptemos, no perdamos tiempo en esa discusión porque no nos llevó a disminuir los límites que nos habíamos comprometido a no alcanzar
y nos dediquemos a ver cómo las poblaciones se adaptan. Hay algo, en la historia de la adaptación de las sociedades, hay algo que siempre es una constante. Las personas de menores recursos van a ser las que menos capacidad de adaptación van a tener, y las personas con más recursos, las instituciones con más recursos, van a ser las que tienen más facilidades. Entonces hay que rápidamente desarrollar política, por eso nosotros decimos hay que enderezar el rumbo y hay que acelerar, porque estamos muy atrás. Y en cuanto a los glaciares, hay registros que son verdaderamente sorprendentes y muy duros. Son extremadamente duros. En diciembre del año pasado se entregó el informe de actualización del inventario provincial de glaciares de la cuenca Río San Juan a la autoridad de aplicación, y una de las conclusiones que se obtuvo de ese informe es que en la provincia de San Juan, solo en la cuenca Río San Juan, en un periodo solo de 5 años, geológicamente hablando 5 años es la nada misma, los glaciares de la provincia perdieron en área más del 20% de su área. Es un dato sumamente alarmante, sumamente alarmante. Bien. Está pasando lo mismo con un glaciar que se desprende de los campos de hielos patagónicos, que es el glaciar Perito Moreno, el cual era uno de los 2 o 3 del mundo que, como sale un campo de hielo, no se reducía en área, y hoy sabemos que sí se está reduciendo. O sea, esto es un fenómeno global que tiene que ver con el clima del planeta, pero con el calentamiento, este 1.1 que hemos agregado a la temperatura promedio del aire. Ahora, a lo largo de este año y también durante el año pasado hemos visto diferentes reuniones, ¿no?, mundiales, en donde las máximas autoridades de cada país iban a juntarse sobre las temáticas que implicaban con el calentamiento global, bla, bla, bla. ¿Qué se está haciendo al respecto en materia de política acá en nuestro país, teniendo en cuenta, bueno, todas estas herramientas y estos datos que surgen a partir de estas reuniones, en los cuales vemos que está involucrado todo el globo? Esto no lo digo yo, lo dice la autoridad máxima de los organismos que analizan estos compromisos. El último informe del IPCC, que fue de principio de este año, es un tirón de oreja a todos los gobiernos. Si a eso le sumamos coyunturas globales, como por ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania, empieza a haber un movimiento geopolítico. Por ejemplo, Alemania, que es uno de los países más desarrollados e industrializados del mundo, al no poder depender más de sus recursos de gas que venía de Rusia, decide volver a su fuente principal de energía, que es el carbón. O sea, han tenido toda una política de abandono de ese tipo de energía por el calentamiento global, pero una situación no puntual, sino estratégica mundial los ha hecho volver. Y hoy están produciendo demasiadas emanaciones de dióxido de carbono en la atmósfera, porque lógicamente están priorizando a su comunidad. Están priorizando a la comunidad alemana. Entonces ellos tienen sus compromisos, pero cuando tienen que acelerar, porque primero se defiende la vida, ¿no? O sea, esto es un tema que está mucho en discusión, el tema del ambiente y el tema de la raza humana. O sea, los estados desarrollados primero defienden la vida humana, ¿sí?, y luego hacen acciones o toman compromisos para el cuidado del ambiente. Pero cuando tienen que acelerar para cuidar a la sociedad, aceleran. Es el caso de Alemania. En algún momento, cuando este conflicto sea resuelto o generemos fuentes de energías renovables, ellos están apostando mucho al hidrógeno verde, entonces cuando aparezca ese sustituto, ellos van a volver, porque es temporal lo que están haciendo, van a volver a esas condiciones o a estos compromisos adquiridos. Bien. Silvio, recién habló de fenómenos naturales o climáticos que se verán modificados como los conocemos. Digo, por ejemplo, los vientos, las lluvias. ¿Cómo pueden llegar a reflejarse o cómo pueden llegar a nuestra provincia? ¿Esa incidencia cómo será? Hasta ahora lo que estamos observando le están llamando domos de calor. O sea, son regiones, o sea, es un sector del territorio de un país o de un continente que tiene temperaturas por arriba de las históricas promedios que tiene. Esos sectores se van moviendo, no es que estén estáticos, ¿no? Se mueven y se desplazan. ¿Eso qué está haciendo? Por ejemplo, en Brasil, las temperaturas para esta época del año que tenían en promedio, no recuerdo el número exacto, más o menos, entre 15 y 18 grados, están teniendo 22, 25. Ese aumento de temperatura en los ciclos naturales, ciclos de canales o anuales, está alterando todo el sistema como lo conocemos. Las plagas, la flora, la evaporación, todo el sistema se está viendo impactado. Muy bien. Bueno, siempre es un placer recibirlo. Gracias, le agradecemos muchísimo por su tiempo. A ustedes siempre los agradezco que nos traigan a lo que estamos haciendo ciencia, a que podamos
regar ese conocimiento con la sociedad. Así que siempre mi agradecimiento es hacia ustedes. Bien. Gracias, Silvia, un placer.